Hay tres preguntas que quiero que te hagas mientras escuchas este episodio para que sea muy valioso. Te animo a que las anotes. Tres preguntas maestras. Estábamos hablando de algunos de los actores famosos con los que he trabajado antes de que empezáramos a rodar y Will Smith hizo la reseña de la contraportada del libro que dice: Jim Kwik saca lo máximo de mí como ser humano. He aprendido tanto de este hombre solo por estar alrededor de tantos clientes. ¿Qué has aprendido de Will? Una de las cosas es esta: estábamos en Toronto y yo ayudaba a los actores a leer rápidamente los guiones, a memorizar sus líneas más rápido. Imagina 30 páginas de guiones, son muchas. No puedo Porque hay recordar muchas, una frase. ¿verdad? Algunos tienen sus estrategias. Y no importa lo grande que sea alguien, lo saben porque hacen su vida sobre el estudio y la investigación de la grandeza. Siempre saben que hay otro nivel y se vuelven más buenos en los fundamentos y en lo básico. Cuando estábamos allí pasamos el día juntos y a veces era la hora del invierno en Toronto. Estábamos filmando desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m., ¿te imaginas? Por Es la muy noche, difícil durante eso la es noche. muy difícil, pero durante el día hicimos un ejercicio. Allí hablo de que tenemos entre 50 y 70 mil pensamientos al día y que esos pensamientos controlan nuestra vida y muchos de esos pensamientos son preguntas que nos hacemos. Pensar en ese proceso de hacer y responder preguntas. Si la gente se pregunta, ¿eso es cierto? Fíjate que tienes que hacer una pregunta para definir si es verdad o no. Hay ciertas preguntas que hacemos más que cualquier otra pregunta, así que aquí está la cosa. Hablo de preguntas dominantes que tienes 1, 2, 3 preguntas que haces mucho y quiero que todos piensen en cuáles son sus preguntas dominantes, incluyéndote a ti. Te daré un par de ejemplos para que empieces. Un ejemplo, con una de mis amigas hicimos este ejercicio de meditar y escribir, llevar un diario. Descubrimos que su pregunta dominante es: ¿cómo puedo gustarle a la gente? ¿Cómo hago para gustarle a la gente? Ahora ella hace esa pregunta todo el tiempo y tú no sabes nada sobre ella. No sabes su edad, no sabes sus antecedentes, no sabes a qué se dedica, no sabes cómo es, no sabes dónde vive, no sabes nada de ella, pero sabes mucho de ella. Si te preguntaras, ¿cómo hago para gustarle a la gente cientos de veces al día? ¿Cómo será su personalidad? ¿Cómo va a ser su vida? Supongo que podría ser cualquiera de los dos lados del espectro. Podría ser súper extrovertida y súper aventurera para intentar que la gente se sintiera más atraída por ella. O podría ser súper tímida e introvertida porque le preocupa mucho que la gente piense de ella. Es lo primero que pensé, pero no estoy seguro de Es que sea cierto. absolutamente cierto. En realidad hace ambas cosas. Si te preguntas cómo hago para gustarle a la gente, entonces, ¿qué estás haciendo? Estás complaciendo a la gente todo Por el tiempo. supuesto. Eres un adulador. Decir que sí Sí, a todo. la gente se aprovecha de ti porque te martirizas, te están minimizando. O su personalidad nunca es consistente porque su personalidad cambia. El camaleón Exactamente, y cambia tú por sabes la gente. todo eso de ella y solo sabes una pregunta que se hace y que es una de sus preguntas dominantes. Yo le preguntaría a todos los que están escuchando esto, ¿cuál crees que es tu pregunta dominante? Porque las preguntas son la respuesta. ¿Sabes esto por el trabajo que haces en el alto rendimiento y la grandeza? Que las preguntas que haces determinan en qué te enfocas. Tienes una parte de tu cerebro llamada Sistema de Activación Reticular, SAR para abreviar, y es tu sistema de filtrado, así que en cualquier momento hay un billón de estímulos a los que podríamos estar prestando atención. Principalmente tu cerebro es un dispositivo de eliminación. Está tratando de mantener la información fuera, de lo contrario te volverías loco. Si prestaras atención a todo, ¿qué es lo que entra? Por ejemplo, hace años mi hermana pequeña empezó a enviarme correos electrónicos y postales y fotos y una fotografía de un tipo de perro muy específico. Era un Lindo perro perrito, pug, un ya perro de sabes, Men in esos Black, pequeños. ¿no? Sí, exactamente, caras muy sonrosadas, son muy complacientes. Puedes vestirlos como bailarinas y no les importa. Ella empezó a hacerlo y yo no sabía por qué. Mi pregunta era: ¿por qué me envía estas fotos todo el tiempo? Eso se convirtió en la pregunta dominante del día y entonces me di cuenta de que su cumpleaños se acercaba. Es una vendedora inteligente, ¿verdad? Plantando esas semillas y aquí está la magia. Sin embargo, empecé a ver perros pug en todas partes. Iba al mercado, estaba revisando y te juro que una mujer tenía un perro pug en la caja registradora. Yo estaba corriendo y trotando en mi vecindario y alguien estaba paseando 6 perros pug. Ahora mi pregunta para todo el mundo es: ¿estos perros pug aparecieron mágicamente de repente en el mundo? No, siempre estaban ahí, pero no les prestaba atención porque no eran importantes, porque no me hacía esa pregunta. Una vez que te haces una pregunta, empiezas
empiezas a prestar atención a esas cosas y ese enfoque determina cómo te sientes, determina tus comportamientos y es tan interesante. Es como las redes sociales, hay un algoritmo en tu mente, como hay un algoritmo en Facebook e Instagram, de lo que más te atrae, te gusta y compartes, comentas. Empiezas a ver más de esas cosas y así como tu mente, con lo que empiezas a prestar atención. Si empiezas a ver todas estas noticias sobre el miedo y todas las cosas que están pasando, empiezas a prestar atención y tu mente empieza a enfocarse automáticamente, se convierte en una reacción, un reflejo. Empiezas a traer más el miedo y la ansiedad o la preocupación que hay en el mundo que se publica. Empiezas a suscribirte o lo que sea, a recibir más de eso. Así que al igual que en las ello. redes sociales, si empiezas a darle like a todas las cosas de gatos y todo lo demás, simplemente empezarás a alimentarte con cosas de gatos. Y lo mismo con la negatividad y lo mismo con la oportunidad también. ¿Cuáles son las dos cuestiones que más han dominado tu mente en los últimos 5 años? Para aprender, porque crecí con el cerebro roto, mucha gente conoce mi historia del último episodio. Cuando me ven hacer estas demostraciones en series de cumbres o eventos, tú y yo hemos... Recordar los nombres todo ese de tipo de 1000 cosas. personas Digo que no lo en hago 10 para minutos. impresionarte, lo hago para expresarte lo que es posible, porque la verdad es que todos podríamos hacer eso y mucho más, solo que no nos han enseñado. En todo caso, nos enseñan la mentira de que de alguna manera nuestra inteligencia es fija como nuestra talla de zapatos. Lo hago como demostración porque crecí con dificultades de aprendizaje. Tuve una lesión cerebral cuando tenía 5 años. Me caí, tuve una caída muy fuerte cuando estaba en el jardín de infancia. Me llevaron al hospital. Antes era curioso y muy energético, decían mis padres, pero luego me volví muy cerrado. Mi superpoder al crecer era ser invisible, me encogía porque no quería ser el centro de atención, no quería que me llamaran la atención, así que literalmente, fisiológicamente, siempre intentaba parecer más pequeño para protegerme, para que los profesores no me llamaran la atención Yo o también para lo haría, que no me solo que era un acosaran gigante o de la algo clase, así. así que no sabría cómo hacerlo. Siempre me metí con ellos. En mi caso, me sentaría detrás de ti, tendría la garantía de que nadie podría verme. Volviendo a mi pregunta se convirtió en todo el tiempo. En primer lugar, cuando tenía 9 años, estaba retrasando la clase y el profesor me señaló y dijo, ese es el niño con el cerebro roto y esa etiqueta se convirtió en mi límite. Piensa cuando estés escuchando esto, ¿cuáles son las etiquetas que nos ponemos a nosotros mismos? Nacemos como una pizarra en blanco, pero a través de la experiencia, a través de las experiencias de otras personas, a través de nuestro entorno, aprendimos que somos limitados y la buena noticia es que podemos desaprenderlo. Y ese es el punto del libro. Pero como yo estaba en el estado roto, siempre me preguntaba, ¿por qué estoy roto? ¿Por qué soy el estúpido? Empecé a recibir respuestas de por qué soy tan estúpido. Cada vez que me iba mal en un examen decía, oh, porque tengo el cerebro roto. Si no me elegían en los deportes, me decía, oh, porque soy el roto. Eso se convirtió en mi autoconcepto. Los adultos tienen que tener mucho cuidado con sus palabras externas porque se convierten en las palabras internas de un niño. Más tarde empecé a frustrarme mucho. Empecé a preguntar, a tener curiosidad y cuando tienes curiosidad empiezas a hacer diferentes preguntas. Me preguntaba por qué esa persona es tan inteligente y cómo es que yo estoy estudiando 3 veces más y sacando menos notas que ella. Empecé a obtener respuestas. Mi pregunta dominante acabó siendo ¿cómo puedo mejorar esto? Pero las 3 preguntas en las que me centro... Y déjame decirte primero cuál es la de Will Smith. Una de sus preguntas dominantes cuando pasamos por este ejercicio es ¿cómo hago que este momento sea aún más mágico? ¿Cómo puedo hacer que este momento sea aún más mágico? Solía ser ¿cómo hago ¿En cada momento este o en la momento, actuación? cualquier momento, aparece en su vida? Porque más tarde esa noche cuando estábamos filmando, eran como las 2 de la mañana y su familia estaban todos afuera para la película de superhéroes que mucha gente conoce. Hacía mucho frío porque estábamos en Toronto. Era invierno y todos estábamos esperando y esperando. Porque te encuentras con toda esa gente todo el tiempo en tu programa y piensan que eres tan glamoroso. No, date prisa y Exactamente, espera. le hago esta pregunta porque creo que el genio deja pistas. Yo decía, ¿cómo te preparas? ¿Cómo te preparas? Estás sentado aquí durante horas y luego el director te llama, ¿cómo te preparas? Decía Jim, no tengo que prepararme. Me mantengo preparado. Vaya, es bueno ser Will Smith. Sin embargo, es difícil estar preparado durante Exactamente, 6 horas pero así esperando. es él, porque creo que la vida que vives son las lecciones que enseñas. La vida que vives son las lecciones que enseñas a los demás. Volviendo a su pregunta dominante, su familia también estaba allí al mismo tiempo, visitando el set desde West Philly. Y ya sabes la canción y todos estamos fuera y temblando. Y cuando no estaba rodando nos traía mantas.
Hacía chocolate caliente y nos lo traía, hacía chistes. Él vivía en esa pregunta dominante por la vida que tiene. ¿Cómo puedo hacer que este momento sea aún más mágico? Antes de que lo fuera, ¿cómo hago que este momento sea mágico? Entonces jugábamos con él, como aún más mágico, presumiendo que ya era mágico y asombroso. Estas preguntas que nos hacemos son muy importantes. Hay 3 preguntas. Dije que hay que convertir el conocimiento en poder y quiero que todo el mundo se obsesione, lo que te convertirá en un maestro. 3 preguntas para convertir el conocimiento en poder, porque el conocimiento solo es poder potencial. Número 1. ¿Cómo puedo usar esto? Cuando estés escuchando este podcast en adelante, cada vez que lo escuches, quiero que te preguntes ¿cómo puedo usar esto? Obsesiónate con esto, incluso escríbelo. Aquí es donde tu mente puede ser muy creativa. Aquí enseño el poder de tomar notas porque la gente no se da cuenta de esto. Cuando escuchas un podcast o vas a una cumbre o a un evento o tienes una gran conversación con alguien, dentro de 2 días el 80% de ella se ha ido. Lo olvidamos, lo llaman la curva del olvido y una de las formas de retenerlo es tomando notas, exactamente lo que estás haciendo. Yo animo a la gente a tomar notas de una manera muy específica. Es poner una línea a lo largo de la página y en el lado izquierdo de la página quiero que tomes notas y en el lado derecho quiero que hagas notas. En el lado izquierdo de la página estás tomando notas, estás capturando información. Así es como Jim recuerda un nombre, así es como Jim lee un libro al día o lo que sea. En el lado izquierdo estás capturando, pero en el lado derecho estás creando. Esa es una sutil diferencia. En el lado izquierdo estás tomando notas. En el lado derecho estás creando notas. ¿Cuál es la diferencia? De nuevo, en el lado izquierdo estás tomando notas, estás anotando las citas y las estrategias, los procesos, pero en tu lado derecho, lo que estás haciendo en el lado derecho, la creatividad, en lugar de que tu mente se distraiga, cuando estás escuchando, haz que se distraiga y se concentre en cómo puedo usar esto. En el lado derecho es donde escribes tus impresiones de lo que estás aprendiendo. ¿Cómo puedo usar esto? Otra gran pregunta. La segunda pregunta dominante que yo haría no es solo cómo puedo usarlo, porque se te ocurren todas estas respuestas. Al igual que empiezo a ver perros Pug en todas partes, así es como podría usar esto en mi relación, así es como podría usarlo en mi carrera. La segunda pregunta que me haría es ¿por qué debo usar esto? ¿Por qué debo usar esto? Sabemos que una de las personas que avaló mi libro está en tu programa. Es Simon Sinek. Y uno de mis libros favoritos, voy a mencionar muchos libros incluyendo el suyo. El suyo es Start With Why. ¿Por qué debo usar esto? Una vez que tienes todas estas ideas de cómo puedo usar esto. ¿Por qué debo usar esto? Porque si no tienes las razones no obtendrías los resultados. No te importará lo suficiente. Exactamente, las razones cosechan resultados. Voy a darle a la gente un montón de wikismos aquí, porque va de tu cabeza a tu corazón, a tus manos. Puedes afirmar cosas en tu cabeza todo el día, establecer metas en tu cabeza todo el día, pero si no estás actuando con tus manos, estás procrastinando, posponiendo cosas. Revisa tu segunda edad, que es tu corazón, que son las emociones, porque no somos lógicos, somos biológicos. Dopamina, oxitocina, serotonina, endorfinas. Esta sopa química nos impulsa a actuar. Igual que la gente no compra lógicamente, no se enamora lógicamente. Hacen estas cosas emocionalmente. Así que encuentra tus emociones y en este libro lo hacemos. Realmente descubrimos y decodificamos la motivación. No es la motivación de emocionarte y bailar sobre las sillas y luego al día siguiente no cambiar. Descubrimos una fórmula de motivación sostenible en este libro, pero la segunda pregunta es volver a ¿por qué debo usar esto? Porque si no tienes el por qué, no harás el qué. Y por último, la tercera pregunta. La primera pregunta fue ¿cómo puedo usar esto? Escribe todas las respuestas, piensa en ello. Segunda pregunta, ¿por qué debo usarlo? Te da la energía y el combustible y el impulso para hacerlo. Y finalmente, ¿cuándo voy a usar esto? ¿Cuándo lo usaré? Sabemos que una de las herramientas de productividad de rendimiento más importantes que tenemos en nuestro calendario. Si no está en nuestro calendario, no se hace. ¿Cuántas personas lo harán? Agenda las citas con el médico, las reuniones de la asociación de padres de alumnos, las reuniones con tu inversor, pero ¿estás programando tu entrenamiento? ¿Programas tu tiempo de meditación? ¿Estás programando tu diario o tu espacio en blanco para poder ser un pensador creativo? Si no lo anotamos, llegas al final del día y luego nunca lo haces. Llega el final del día y entonces nunca llegas a hacerlo. Así que estas son las 3 preguntas dominantes que quieres hacer para tomar el conocimiento y convertirlo en poder. Así que mientras pasas por esto, hazte estas preguntas. Se profundizará en tu sistema nervioso mucho más. ¿Y cuáles son las 2 preguntas que te haces y que han sido dominantes en los últimos años para ti personalmente? Personalmente diría que esto es interesante. En el libro, por primera vez, reveló realmente una de mis kriptonitas. Al crecer tenía mis 2 retos, que eran el aprendizaje y hablar en público, porque siempre me encogía.
Si me llamaban para hacer un informe sobre el libro, me daban náuseas. Se me salía el corazón del pecho, sudaba y simplemente mentía y decía que no había hecho el informe del libro aunque hubiera pasado semanas en él. Y así es interesante que el aprendizaje en la oratoria fueron mis desafíos porque... Pero ahora eres un maestro de la oratoria. Hablas delante de... Porque eso es lo que hago, y es interesante. El universo tiene sentido del humor porque todo lo que hago es hablar en público sobre esta cosa llamada aprendizaje. Una de las cosas que revelo en este libro, que es uno de mis retos, como sabes, desde hace años ha sido el sueño y para... Duermes una media de 2 horas por la Durante noche. los primeros 5 años de esos 10 años fue de 90 minutos a 2 horas, muy interrumpido, ni siquiera sólido. Y más tarde descubrí mi diagnóstico. Hice un estudio del sueño porque me diagnosticaron mal, pero hice un estudio nocturno completo y tengo una apnea del sueño muy severa, lo que significa que dejo de respirar más de 210 veces por noche y cada vez son al menos 10 segundos. ¿Cuál es la causa de la Así que la apnea apnea del del sueño? sueño, para mí su apnea obstructiva del sueño y por lo que fue obstructiva... Física, no mental No, o he meditado durante más de emocional. la mitad de mi vida. Así que me duermo en 4 minutos como muy... Vaya, te Sí. duermes rápido. No me quedo puedes pensando, mantenerte no dormido. pienso en las cosas producto de esta... Ansiedad o preocupación. No, por la práctica que ya hemos hecho antes, en la que podía dormirme bien. Pero lo que pasa es que las vías respiratorias se cierran y por eso me operé 5 años después de que me diagnosticaran. Me di cuenta, sí. Y ayudó un poco, creo que lo Lo dijiste. hizo, marcó la diferencia. Me llevó hasta unas 4 horas. Y que no es mucho, pero fue una gran diferencia para mí. Más tarde, hice que mis padres se hicieran la prueba, mis hermanos hicieron la prueba. Todos tienen apnea obstructiva del sueño, así que me sometí a un procedimiento muy doloroso en la UCLA. Me cortaron la úvula, el paladar blando y las amígdalas. Así que más paso para las vías respiratorias. Más vías respiratorias creadas para que yo pudiera respirar más fácil porque yo estaba usando un tratamiento de presión positiva en las vías respiratorias y un dispositivo dental. Todas estas cosas, pero nada realmente funcionaba. Eso sucedió y fue duro porque cuando le digo a los médicos que pasaba más de 200 veces por noche, ellos decían que no era de extrañar que no pudiesen dormir. Alguien viene e imagina que alguien te pone una almohada en la cara 200 veces por noche y te despiertas asfixiado. Están enojados con ellos mismos. Cuando están enfadados consigo mismos, se impacientan y se enfadan con los demás. Las personas que están descontentas consigo mismas castigarán a otras personas para poder ¿O es sentir para su sacar tu felicidad. ira o es por qué? No, porque eso es lo que son. Esa es la emoción que impulsa sus comportamientos.